Bueno, en el Colegio Oficial de Pilotos llevamos desde su fundación, hace 12 años, luchando por cambiar y mejorar el sistema. Y los únicos que han entendido nuestro esfuerzo han sido las víctimas. La Administración y la industria siempre han sido reacios a la actuación del colegio en este sentido. Queremos agradecer muy especialmente el apoyo que recibimos de las víctimas cuando presentamos una enmienda a la Ley de Seguridad Aérea el pasado mes de marzo para proteger no solamente a los pilotos que informan de las deficiencias de seguridad, sino también a los que toman medidas preventivas para garantizar la seguridad de sus vuelos. Esta enmienda fue aprobada en el Senado y rechazada luego en el Congreso por un informe arbitrario que proporcionó el Ministerio de Fomento. El informe que ha presentado el Ministerio de Fomento deja muy clara su falta de credibilidad en su compromiso con la seguridad y nos devuelve a la filosofía que creíamos superada ya hace tiempo, de los años 70, en la que la responsabilidad se asignaba única y exclusivamente a un error humano. Lo que hace tan seguro el transporte aéreo es precisamente que un simple error nunca puede producir un accidente. Siempre se trata de una cadena de fallos. En este sentido, los pilotos solo fueron un eslabón más de la cadena. Sin embargo, la actitud del Ministerio de Fomento ha sido magnificar solo ese eslabón y pretender que es el único. Esta actitud deja sin corregir el resto de fallos que siguen presentes en el sistema y, por tanto, no cumple la función que los ciudadanos les hemos asignado, que es prevenir accidentes en el futuro. La pérdida de credibilidad del Ministerio de Fomento en este informe afecta no solamente a la Comisión de Investigación, sino a todo el Programa Estatal de Seguridad Operacional, que se basa precisamente en esa credibilidad para obtener información que nos permita mejorar la seguridad. Vamos a perder muchísima información y, por tanto, este informe compromete nuestra capacidad de mejorar la seguridad aérea en el ámbito de la industria española. Básicamente eso es lo... Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria para analizar el informe final de la CIA. Muchas gracias, decano, por recibirnos en la Casa de los Pilotos para denunciar este informe que tan especialmente intentan que les afecte. La Asociación de Afectados del vuelo JK 5022, en su solitaria cruzada judicial por averiguar la verdad de lo ocurrido en la tragedia aérea más grave de los últimos 25 años en nuestro país, encuentra hoy el apoyo del Colegio Profesional de Pilotos en el objetivo común que une a ambas instituciones por mejorar la seguridad aérea e implantar la cultura de prevención en lugar de la reactiva que predomina en nuestro país desde épocas muy lejanas. La VJK 5022 no presionó ni pública ni privadamente al Ministerio de Fomento para que concluyera el informe oficial sobre la tragedia del vuelo JK 5022. Supeditó la impaciencia por concluirlo a que se realizara una investigación seria y profunda respecto a las causas que lo originó. El resultado, a casi 3 años de espera, es el fracaso institucional más rotundo y la consiguiente pérdida de confianza por parte de las víctimas en el Ministerio de Fomento, que ha tenido la oportunidad histórica de cambiar el sistema imperante de echar la culpa al muerto y a un piloto, en un sistema de transporte aéreo que solo evoluciona respecto a los ahorros de costes en la misma proporción que va eliminando lo que no se ve, la seguridad aérea. Como ciudadanos azotados por esta catástrofe aérea, estamos escandalizados ante la desprotección en la que nos encontramos por parte del Poder Ejecutivo. Las reformas que anunció el actual ministro de Fomento el 23 de septiembre de 2009 en el Congreso de los Diputados, que con el tiempo se fueron diluyendo, y en concreto de su órgano colegiado investigador de accidentes, no han servido para nada, porque el resultado es este ofensivo informe que queda invalidado para las víctimas porque se mueve en la misma línea de siempre y que en el sector de los trabajos aéreos no ha evitado nuevas tragedias. La AVJK 5022 ha entregado una dura carta al ministro Blanco en el que expresa su repulsa por el fracaso institucional que supone este informe final y la indignidad para con las víctimas y la familia. Comentar que esta carta ha sido de difícil entrega porque se han negado a recibirla en la Secretaría y finalmente se ha derivado al registro del Ministerio donde no la han sellado. Decano. Bueno,
La realidad es esa, que tenemos un informe que realmente es un informe que no es válido para cumplir su función, que es prevenir accidentes en el futuro. Por este motivo, el COPAC promoverá formalmente una revisión independiente del informe que no cumple con su finalidad, que es la mejora de la seguridad aérea. Para ello, organizará un equipo de expertos a nivel nacional e internacional para estudiar en profundidad el informe, investigando y recabando la mayor información posible de todas las circunstancias que rodearon la tragedia. La revisión del informe se hará pública y se remitirá oficialmente a la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para pedir la rectificación del informe y de la CIAIAC y a los organismos internacionales competentes en la seguridad aérea. Esta revisión se la mandaremos también a la Comisión de Fomento del Congreso para que tenga conocimiento de ella y tome las acciones que estime oportunas referente a cómo se ha desarrollado la investigación de este accidente por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes. Nosotros desde la asociación agradecemos y apoyamos la revisión del informe independiente del COPAC. Acudiremos a asociaciones de víctimas en Europa y el resto del mundo para recabar su adhesión. Y ahora estamos a disposición. Quiero presentar a José Pablo Flores. Es experto en emergencias, contestará todas las preguntas que sean necesarias que ustedes quieran formularle respecto al tema de emergencia. Y Rafael Vidal Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones, contestará todas las preguntas técnicas que quieran saber del accidente. Y por supuesto, el decano y yo estamos a disposición de lo que ustedes quieran. Buenos días, soy Esteban de Cataluña Radio. La primera pregunta era para los que son a la casa. Esta revisión que van a pedir es un nuevo informe. ¿Para ella ha dicho? ¿Cuánto tiempo podría tardar? O sea, la revisión ha tardado 3 años, cuando lo recomendable es un año. No, sería cuestión de meses. Yo creo que antes de final de año estaría hecha esta revisión. Editor Raúl de Televisión Española del Telediario. Tengo un par de preguntas que me gustaría que contestaran los dos, Luis Acasa y Pilar Vera. La primera es, teniendo en cuenta que hay datos contrastados de que en un accidente aéreo el 80% de las veces hay un error humano, me gustaría en cierto sentido, bueno, pues que valoraran esa preponderancia que le ha dado la Comisión al error humano frente a lo que es el error técnico del TOWS, que finalmente parece que no ha sido ni el relé. Apuntan 9-10 causas posibles, pero ninguna concluyente. Me gustaría que valoraran eso, entre comillas, lo que han comentado, echarle la culpa al muerto y no valorar otros temas. Me gustaría que profundizaran ahí. Y luego, además, en la rueda de prensa del otro día de la Comisión se hizo un comentario, desde mi punto de vista, bastante llamativo, y es que el avión incluso podría haber volado. Esto es en palabras de la presidenta de la Comisión, la señora Arnaldo, en base a una serie de simulaciones. Dijeron que, bueno, corrigiendo el naveo, corrigiendo el ángulo de entrada, etcétera, etcétera, incluso activando los flaps en el último momento, el avión podría haberse salvado. Me gustaría que ambos hicieran valoraciones respecto a estas cuestiones. ¿Empiezas? Sí, a la primera pregunta, aquí hoy lo que vamos a tratar es, las palabras se las lleva el viento, las opiniones, el papel lo aguanta todo, y nosotros hoy lo que vamos a tratar es de contrarrestar este informe con hechos ciertos. Hay la NTSB, que sabrán que es la Agencia Federal Norteamericana que ayudó a la CIAIAC en la primera etapa a hacer este informe, publica esta recomendación. Si quiere el que le interese se le puede dar, está en inglés. 17 de agosto de 2009, 8 hojas, donde explican perfectamente las causas que generan o que contribuyen a este accidente. La página 4, la traducción se la voy a leer textualmente. Cuando el relé 2.5 se desconectó de su fuente de alimentación, el estado del relé y el estado del TOWS no resultaron evidentes para los observadores, si bien los investigadores notaron varios indicadores fuera de lo normal, tales como un aumento significativo de la RAD, lo que indicaba que el calentador de la sonda RAD estaba activado. Esta es la entrada, sigue exponiendo, y dice: esta situación puede reflejar lo que ocurrió en el accidente del 20 de agosto de 2008. La tripulación y el personal de mantenimiento que realizó la solución del problema en el avión después de que regresara para el mantenimiento no asociaron los valores de una RAD excesiva con un posible fallo del relé 2.5 y no se dieron cuenta de que si el relé 2.5 no funcionaba, el TOWS podría estar desactivado.
El funcionamiento del TOWS afecta enormemente a la seguridad porque alerta a los pilotos de errores de configuración que pueden conducir a accidentes mortales, y tales errores no son raros. Desde 1968, los errores de configuración de despegue han contado 49 accidentes por todo el mundo, causando 392 víctimas. Numerosos informes de pilotos a entidades como la NASA o el Sistema de Informes de Seguridad en Aviación indican que incluso pilotos de líneas aéreas con una gran experiencia, con registros impecables de seguridad, pueden fallar en la verificación de la configuración de despegue, especialmente cuando sus procedimientos normales han sido interrumpidos. Más aún, el TOWS en la serie DC-9 puede ser deshabilitado por un solo fallo, el fallo del RE 2.5. Esto lo dice la NTSB. Y le invito a usted, le daré una fotocopia de la circular, para que vea lo sangrante que resulta que la Comisión de Investigación Española necesite 308 folios para ocultar la verdad de esta tragedia. Esto por lo que respecta a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta... Vamos a ver, el término error humano es un término muy amplio. Si lo hacemos realmente amplio, podríamos decir que en el 100% de los accidentes está presente el error humano, evidentemente, porque es una cadena de errores y dentro de esos eslabones habrá alguno técnico, pero habrá muchos que sean desde el punto de vista humano. Pero hay que distinguir un poco lo que son los errores, ¿no? Está el error honesto que se produce en un contexto de una operación muy compleja, y luego están las malas prácticas. Y las malas prácticas normalmente están asociadas a temas como son la supervisión, como son la gestión y como son los protocolos de actuación en determinadas condiciones. Entonces, eso es donde tenemos que incidir. Tenemos que incidir en aquellos fallos humanos, malas prácticas que llevaron a que ese avión fuera despachado con un sistema, con una barrera de protección fundamental para el desarrollo del vuelo, que en ese caso no funcionaba. Quiero decir otra cosa respecto a las declaraciones de la presidenta de la CIAC y respecto a la pregunta de que el avión se podía haber levantado. Sí. Las manifestaciones del otro día de la rueda de prensa de que el avión se podría haber levantado aún sin los flaps son lamentables y de vergüenza ajena. Habría que haberla visto a ella en una situación en la que uno se enfrenta a la muerte y tiene 24 segundos para averiguar qué pasa y cómo resolver y salvarse. Pero es que es más grave todo eso. El informe pericial del órgano de los peritos del juez es taxativo en la simulación del vuelo. Era de imposible ejecución. Eso es, desde luego, que cada uno valore, con lo que estamos diciendo, esas manifestaciones. Bueno, respecto a la posibilidad de que el avión hubiera podido seguir volando después de intentar el despegue en una configuración inadecuada, el argumento, todo el argumento y toda la exposición que hace la Comisión de Investigación es falaz. Es falaz, ¿por qué? Porque esos pilotos no estaban entrenados y el avión no estaba certificado para volar en esas condiciones. Si luego queremos hacer experimentos del tipo que sea en simulador para comprobar qué es lo que podrían haber hecho para lo que no estaban entrenados y para lo que no tenían la posibilidad de practicar, para que en un futuro esto pudiera llegar a ser corregido, es un buen ejercicio, pero es un ejercicio académico que no aporta nada a los motivos por los cuales en ese momento concreto se produjo ese accidente. Y es falaz porque además, dentro de todos los comentarios que hace respecto a esa situación, hace comentarios que son con hipótesis, con juicios de intención, que en los que nunca debe entrar una comisión de investigación técnica. Y dice que pudiera darse la situación en la que los pilotos pudieran haber intentado hacer un aborto de despegue después de haber despegado. El hacer esa hipótesis y esa suposición destaca el desconocimiento absoluto que se tiene en la comisión respecto a la operación de aeronaves. Porque los pilotos estamos entrenados para que en el momento que llegamos a la velocidad crítica, quitamos la mano de la palanca de gases y ya es imperativo que nos vamos al aire. Muchísimo más si el avión está ya en el aire. El hecho de que se retrajera durante unos segundos la palanca de gases es única y exclusivamente debido a que la posición de 13 grados de morro arriba en un avión que estaba bamboleándose a un lado y a otro hace muy difícil que el comandante, que es el único que podía acceder a la palanca de gases, porque el copiloto necesitaba las dos manos para actuar los controles, porque el avión estaba completamente descompensado,
probablemente en esa acción de intentar meter potencia, al agarrarlo en ese momento tuviera alguna aceleración que le indujera a reducir ligeramente la palanca de gases, pero su intención era evidente, porque es menos de un segundo lo que se retrasa la palanca de gases, el que tenía la intención de tener potencia completa para intentar sacar adelante el avión. Entonces, esas hipótesis y esos juicios de intenciones son falaces. Sí, quería hacerle una pregunta a José Pablo, como técnico en emergencias. Sí, te cojo. Vale, como técnico en emergencias, el día del accidente el aeropuerto de Madrid-Barajas no estaba certificado según la normativa OACI. Y es más, el 17 de abril del año 2011, 2 años y pico después del accidente, AENA aseguraba a la agencia de noticias Notimex que la certificación del aeropuerto de Madrid-Barajas supone el reconocimiento de que cumple con la normativa nacional e internacional. ¿Qué implicación tiene desde el punto de vista del plan de emergencias y todo lo que, cómo se actuó después de producirse el accidente, este no cumplimiento de la normativa OACI en cuanto a la certificación del aeropuerto de Barajas el día del accidente? Lógicamente, la comisión, con el análisis que hace de lo que ocurrió después, sigue la misma línea que con el resto del informe. Hay un hecho cierto y es que los supervivientes estuvimos allí, yo estuve allí, y lo que contempla el informe no refleja la realidad. Es más, hay muchos aspectos en temas de emergencia que es verdaderamente mentira. Mentira. Muestra un desconocimiento absoluto de lo que es una situación de emergencia. Analiza 2 campos de actuación: el comportamiento del servicio de extinción de incendios del aeropuerto y la torre. Para atender una emergencia como ese día hay que analizar todo, y analizar todo supone analizar la cabeza del aeropuerto. La cabeza del aeropuerto es el Centro de Gestión Aeroportuaria y sus responsables, y en eso la comisión no ha dicho nada. Y es más, resulta ofensivo que en una de las conclusiones que da la comisión diga que la actuación de los servicios de emergencia es buena cuando nos tiramos 40 minutos desangrándonos las personas que estamos aquí. Es de vergüenza. Por lo cual, las conclusiones que diga AENA, es más, lo que diga AENA, lo que diga la comisión está totalmente invalidado porque no tiene ningún soporte. El propio informe da como que AENA ha incorporado unas mejoras en respecto a la localización del incidente. La propia AENA es la que se encarga de dar a conocer las normas de OACI en España. En su página es AENA la que tiene todos los manuales de OACI. Es curioso que lo que da en ellos como novedad en el año 2011, según la comisión y AENA, se sabía del año 91. Por lo cual, respecto a la certificación del aeropuerto, respecto al plan de emergencias, si vuelve a pasar algo así, no se han atajado con las medidas propuestas por la CIAJAC. Son de todo punto insuficientes. Como vuelva a suceder, va a pasar lo mismo, porque no afronta realmente los problemas que pasó el aeropuerto aquel día. Es más, nosotros con nuestra buena voluntad de querer mejorar y de aprender de las tragedias para evitar que esto no vuelva a pasar, tuvimos un encuentro con la Comisión de Investigación de Accidentes y le dimos un informe de más de 100 páginas con datos contrastados. La verdad de esos datos contrastados no ha sido puesto en este informe. No aparece la verdad de esos datos. Hay cosas que aparecen, pero no aparecen todos los datos que se le aportaron. Será la CIAJAC la que tenga, y el Ministerio de Fomento, los que tengan que explicar por qué no ponen esos datos contrastados. Porque yo no estoy hablando de testigos, estoy hablando de grabaciones, de vídeos. Y le dijimos dónde los podía encontrar. Y para hacer una investigación hay que buscar en todos los sitios y en todas las fuentes. Y le dijimos dónde tenía esas fuentes. Si la comisión no las ha mirado o no las ha querido considerar, ahí está. Sí, pero hazte para allá un poquito. No, yo simplemente Aquí decir... vamos. No, ven en la silla. Ven en la silla. No, sí, simplemente era decir Toma, siéntate. que tuvimos que aguantar el otro día, José Pablo y yo, como supervivientes, 40 minutos, y Ligia, 40 minutos desangrándonos en el aeropuerto, y tuvimos que aguantar el otro día, como nos decía a la cara el señor Francisco Soto,
que todavía funcionó perfectamente, como pone en la conclusión, no sé 75. qué número. 75. Tuvimos que aguantar a la cara, como nos decía esto, nosotros 3 supervivientes, después de estar allí 40 minutos desangrándonos en el aeropuerto Madrid-Barajas internacional a nivel, pues eso, mundial, como nos decían a la cara que todavía ha funcionado perfectamente. Imaginaos o ponernos en nuestro lugar cómo sentaría eso. Es que esta tragedia para ellos, para los que tienen que evitar que vuelva a producirse, tiene un grandísimo problema, y es que hay 18 testigos. 18 testigos. Tal vez si hubieran muerto todos, podían haber intentado de que este informe fuera lo que le echara cemento a la tragedia, pero es que hay 18 testigos, no lo olviden nunca, 18 testigos, algunos de los cuales están en la asociación y van a dedicar parte de su vida a que otras personas no pasen por lo que han pasado ellos, y eso es de una autoridad moral incontestable. Incontestable. Yo quería preguntaros una cosa. Está claro que el informe se ceba con los pilotos y desvincula o no quiere relacionar una posible avería del relé con el fallo del TAUS, que es al final el que ha hecho que se caiga el avión finalmente, ¿no? Entonces, el punto 68 de las conclusiones, creo que para vosotros significa, o sea, ¿podéis agarraros a eso o es donde vais a incidir? Porque dice algo así como: el personal de mantenimiento realizó un análisis incompleto de la avería, no consultaron el manual que tenían que haber consultado, ello no permitió la localización del fallo, realizaron una acción incorrecta al desactivar la calefacción de la sonda, abriendo el disyuntor. Yo creo que ahí, sin querer, sí que están, o sea, quiero decir que sin querer vincular el relé con el fallo del final del accidente, están diciendo que toda esa actuación se hizo mal. La finalidad de este informe exclusivamente es mejorar la seguridad aérea, evitar que vuelva a repetir. Eso que acaba de leer es querer tapar el sol con las manos, porque justamente hay otra jurisdicción del Estado español donde se han hecho los deberes y se ha llegado al punto en el que estamos. Decir eso es intentar acallar la conciencia, desde luego, de quien sabe lo que ocurrió y no tiene el valor ni la gallardía de reflejarlo ahí. No tiene más lectura que esa. Ya, pero es querer no decir lo que vosotros en otra investigación paralela, que es la judicial, es vuestro caballo de batalla. El tema del mantenimiento de los mecánicos y si esa actuación, es decir, aquí, si te lo lees bien, al final te dice que es que no fueron a identificar la avería, lo que hicieron fue intentar despachar el avión, pero se quedaron sin saber lo que le pasaba al avión, y lo que dice es que la AMEL lo primero que dice es que primero hay que intentar arreglar el avión y luego despacharlo, pero primero tendrás que identificar lo que le pasa, ¿no? Quiero decir, vosotros que eres ingeniero de telecos, un poco de valores. Salvo que me pregunté, yo no voy a entrar en temas técnicos en profundidad. Yo voy a decir lo siguiente, vamos a ver. Nosotros, y si lo pensáis fríamente, sacar vuestras propias conclusiones. Nosotros, como víctimas, asumimos que de las tragedias aéreas se extrae el conocimiento para prevenir futuros accidentes. Eso lo asumimos como víctimas, que si lo pensáis fríamente yo creo que ya es bastante. Desde el momento que hay una comisión investigadora, Fomento, cuya misión es investigar para prevenir accidentes, y no lo hace un informe indignante porque únicamente habla de un eslabón de la cadena de fallos, porque es una cadena de fallos con muchos eslabones, y se centra en uno, que como tú bien has dicho hay otro, que para nosotros uno de los fallos determinantes en la tragedia es que no suena el TOUS, y solo se centran en uno. Para nosotros como víctimas es indignante, y como ciudadanos, el resto de españoles, e incluso me atrevo a decir a nivel mundial, porque de esto depende la prevención de futuros accidentes, taparlo deliberadamente, que en mi opinión se están tapando deliberadamente el resto de fallos o el resto de eslabones en esa cadena de fallos, resulta cuando menos indignante. No sé si te estoy aclarando lo que me estás preguntando. O sea, la pregunta era esa, y segundo, si vosotros en el informe que se va a hacer o que va a hacer el colegio, o sea, lo que se va a pretender, supongo, es aclarar eso que no se aclara en este informe, o que parece que lo dice pero no lo dice. Quiero decir, que al final aquí sí que habla de fallos del sistema.
Me refiero que yo creo que sí que te está diciendo en el informe que el sistema falla totalmente y que nadie paró ese avión para arreglarlo y que se arreglaron con diferentes manuales la misma avería en diferentes sitios. O sea, como que a mí la sensación que me da es que no me quiero subir a un avión, pero no solo porque el piloto estuviera distraído, que se puede distraer, sino porque al final en seguridad aérea, que todo está duplicado, lo que tenía que haber avisado, que es el TAOS, no avisó porque tampoco nadie miró a ver qué le pasaba a ese avión durante días. Quiero decir, que esa es la sensación que a mí me da cuando leo el informe. No sé si vosotros vais a incidir ahí. Efectivamente, el informe tiene muchos puntos que toca, sobre los que pasa de puntillas y sobre los que no quiere entrar. De hecho, no tiene nada que ver el informe, si una persona objetiva lo mira, no tiene nada que ver el informe con las conclusiones que saca al final. Yo creo que eso es una práctica que podemos hacer todos. Es decir, el informe, por tanto, es tendencioso. El informe es incompleto porque habría más cosas que se podrían haber que realmente sirvan para prevenir accidentes en el futuro. Por otro lado, es muy extenso, pero es muy extenso con explicaciones técnicas que son colaterales y que no hacen más que enmarañar mucho más el informe. Y luego es deficiente porque contiene algunos errores, pero lo fundamental de todo del informe es que es parcial. Es parcial porque en eso que estamos hablando de la actuación, el problema no es la actuación de los mecánicos en ese día, sino la tendencia generalizada, de la cual era consciente la Administración, que además lo deja reflejado en este informe, de que las cosas no se estaban haciendo bien en ese sentido y no se había tomado ninguna medida para corregirlo. Desde ese punto de vista podemos ver que hay gráficos en los que se dice que el 74% de los asientos que se hacían en el Technical Logbook, o sea, en el libro donde se apuntan las anormalidades del vuelo, no estaban correctamente asentadas y sin embargo no se había hecho nada referente a eso. La misma Comisión de Investigación de Accidentes, el mismo informe, lo que refleja es que dice que da pinceladas muy importantes cuando dice la necesidad de generar una cultura de inspección que en lo posible debe estar más basada en la calidad que en la cantidad. Es que es a lo que estamos acostumbrados, a maquillar las cosas. Y no se trata de maquillar y de cubrir un expediente, un formulario en el que todas las casillas están rellenas. No, se trata de ser realmente proactivos en prevenir accidentes y esa es la actitud que está pidiendo, muy pequeñito y como pidiendo perdón dentro del informe, diciendo que tenemos que generar esa cultura. Y eso es lo que tenemos que generar entre todos. La actitud que se ha tomado aquí después de este accidente ha sido la de quitarse todo el mundo del medio y ponerse de perfil. Cuando tenemos 154 víctimas, tenemos todos que hacer una introspección en qué es lo que podríamos haber hecho mejor para que ese accidente no hubiera sucedido. Y eso es lo que no se ha hecho en este caso. Se ha intentado difuminar. Y eso es lo que nos causa la inmensa decepción que nos causa este informe, en el que teníamos, como ha dicho Pilar, muchísimas esperanzas. Y eso es lo que nos ha defraudado. Una pregunta para... Paco Rodríguez. Yo quería preguntaros, estamos hablando de que el fallo del autobús es un fallo recurrente. El accidente pasó hace 3 años. Se han tomado medidas para que las listas de comprobaciones se realicen de esa manera. Pero en el fondo el fallo sigue estando ahí. No sé cómo valoráis vosotros las medidas que se han tomado en este sentido. Eso por un lado. Y por otro lado el papel de la Agencia de Seguridad Aérea, porque en el informe realmente se pide explicaciones a Europa, o sea, de España no se dice nada. Entonces dice que de España no se hace nada porque en Europa no nos han dicho lo que tenemos que hacer. Entonces quería que me valoráis esto, porque de hecho el informe sí habla de que la compañía es una compañía de riesgo, incluso un mes antes del accidente la habían situado en situación negativa por la situación económica que estaba pasando. Entonces quería que me explicarais un poco todo esto. Página 245 del informe. Contestando a lo que estás diciendo, y esto lo podéis leer todo, textualmente, la supervisión de la Autoridad Aeronáutica, de forma más concreta, AESA realizó en el año 2008, antes del accidente, una cantidad de... Antes del accidente no existía. Se creó en octubre del 2008 como consecuencia de esta tragedia. Eso ya, un detalle. Segundo detalle, las causas de este accidente tiene varios antecedentes y se nombran en los informes que hay yo la CIA. Y lo grave es que nosotros la confianza que teníamos ahora en este informe es que
en esos antecedentes que hay uno en España, que es el de Lanzarote anteriormente, que además en el momento en que lo sacan ya ese informe es inservible completamente, porque otra cosa también es que no se puede estar 3 años para hacer un trabajo de esta manera, porque que si un informe preliminar, que si un interino, que si una nota de progreso para llegar hasta aquí, eso ya es impresentable a nosotros como ciudadanos y a cualquier usuario del transporte aéreo. Pero es que es mucho más. Los antecedentes han costado muchos muertos. Han costado el de Detroit, el de Mandala. Y aquí se siguen escudando en lo mismo. Y eso es lo que hay que cambiar. Y eso es contra lo que nosotros estamos en contra. Y desde luego las causas de este accidente, como bien han dicho todos los demás, es una cadena. Y aquí no se puede cargar todo el peso, ni en la primera ni en la última. Cada eslabón tiene que cargar con su responsabilidad. Y desde luego por eso este informe, te pones a leerlo, y desde luego la asociación que, por ejemplo, estuvo este año en Washington, en la NSTV, en la conferencia de asistencia a las familias, tienen que saber todos ustedes que hay una circular de OASI que el gobierno de España en el año 1998 propugna, está traducida solo a 2 idiomas, entre ellos el español. Eso cuesta un dinero, porque traducir los documentos de un organismo internacional donde hay 190 países cuesta dinero, y está traducida al español y por supuesto al inglés, que es el idioma oficial. ¿Saben ustedes cuándo nos enteramos nosotros de que esta circular 285 existía? En el año 2010. ¿Y saben ustedes a través de quién nos enteramos? De la Asociación de Víctimas Norteamericanas. Aquí nos lo ocultaron. Esa circular 285 la vende AENA, cuesta 50 euros. Y se la pedimos este año, en febrero, al secretario de Estado de Transporte, que tuvo la amabilidad de dárnosla. No era pagar los 50 euros, era que nos dieran algo que nos ocultaron. Esa circular 285 de asistencia a las familias de OASI, resulta que pone, desde que ocurre la tragedia hasta que prácticamente se identifican todo el procedimiento que hay que seguir. Nosotros el 20 de agosto de 2008, en Barajas, aparte de sufrir lo que sufrimos, tuvimos que sufrir el maltrato emocional y psicológico de saber que con el calor que hacía, llevaron los cuerpos a IFEMA y los tuvieron un día allí. Pónganse en nuestro lugar. Y nos ocultaron que esa circular existía. Pero es que luego estuvimos en Europa y estuvimos con los franceses y hemos estado con los ingleses y hemos cogido 3 modelos posibles. Los franceses, que tienen bastantes accidentes y que los investigan y que sacan algunas conclusiones. Tampoco es el modelo perfecto, porque aquí perfecto no hay nada. Y fuimos a Inglaterra, no hay accidentes allí. Y el asunto está que tienen un potente cuerpo de inspectores de vuelo, que son capaces de que se pare un avión y que son tanto más respetados que los inspectores de Hacienda. Y eso queremos aquí. Y luego fuimos a Estados Unidos, donde la agencia federal norteamericana, que tiene una credibilidad mundial porque está en todos los accidentes y porque sus recomendaciones se siguen en más del 80% en todos los países, trata a las familias con dignidad. Y eso es lo que reclamamos en España: dignidad para las familias, para los que no están, para los que iban en aquel avión que sobrevivieron y para las familias que están sufriendo innecesariamente. Y sinceramente, el objetivo que tiene la asociación de que esto no vuelva a ocurrir es también por todos ustedes, y nos tienen que ayudar. Esto tiene que dinamitarse. Las autoridades del Ministerio de Fomento son de épocas muy lejanas, no se han democratizado, y esto tiene que cambiar. Y esta tragedia tiene que hacer lo posible. Y con esto que acabo de decir de la OASI, se darán ustedes cuenta, y que cada uno valore lo que intentan que no saquemos la cabeza y que esto siga igual. Y esto no puede seguir igual. No puede ser igual de ninguna manera. El decano, vamos, para quien quiera. El tema de las inspecciones de vuelo, operaciones aéreas y tripulaciones, que se denominan así oficialmente, en el momento del accidente, es un tema que en el informe no se aborda como tal.
Entonces, efectivamente se estaban haciendo inspecciones, pero siempre se confunde el tema de las inspecciones de materiales, las inspecciones en tierra, de las inspecciones en vuelo. En el momento del accidente, ¿qué inspectores en vuelo había en el Estado español y qué tipo de inspecciones estaban realizando? Bueno, el COPAC, de hecho, es una de sus peleas más acendradas con la Administración, y es para mejorar la capacidad de supervisión que tiene. O sea, el COPAC lleva desde el principio reclamándole a la autoridad, en principio a la Dirección General de Aviación Civil y ahora a ESA, el que cuente dentro de su cuerpo de funcionarios con expertos reales en operaciones aéreas. Eso es lo que estamos intentando desde hace mucho tiempo. Seguimos sin tener respuesta a eso. Las personas que están haciendo estas inspecciones no pertenecen a ESA propiamente dicho, sino que pertenecen a SENASA, y entonces están en una especie de comisión de servicio, y están en una situación en la cual no tienen autoridad para realmente hacerse responsables de sus inspecciones. Ese es el gran problema que estamos denunciando. Pero el problema es que toda esta situación que ha denunciado Pilar y que acaba de decir en este momento era conocida por la autoridad. Y enlazando con la pregunta que hacíamos respecto al tema de las recomendaciones, pasa lo mismo. No nos sirve de nada hacer veintitantas recomendaciones a ESA, 9 a la FAA, todo así, solamente 4 a ESA. Estamos discutiendo aquí el tema de si la autoridad aeronáutica tiene que aceptar o tiene que aprobar, porque no está claro, las listas de chequeo y cómo se confeccionan las listas de chequeo. Estamos pidiéndoles al mundo mundial, a OACI, que nos dé guías de referencia de cómo tienen que estar confeccionadas esas listas. Es que eso no es así. Es que cada autoridad nacional tiene su capacidad para contar con los expertos en este tema concreto, por ejemplo, como es la confección de las listas, de tal manera que tenga capacidad suficiente para aprobarlas, es decir, no aprobarlas en el caso de que no estén conformes con los criterios internacionales y con esas guías que sí que hay desde hace mucho tiempo de cómo deben estar configuradas las listas y cómo deben estar diseñadas. Entonces, la recomendación en sí es una especie como de echar balones fuera, preguntando a otros que den directivas, como si fueran otros los que tuvieran que arreglar la industria aérea española. No, es que no son los otros los que nos tienen que imponer las normas. Somos nosotros los que de forma autónoma y responsable tenemos que tener a la gente adecuada dentro de la Administración para poder hacer esta labor de supervisión y de aprobación de los manuales de operaciones de las compañías, en el cual ahora mismo somos muy deficientes y lo reconoce el propio informe. Pero en el momento del accidente, la pregunta, en el momento del accidente se estaban haciendo inspecciones in situ, o sea, en cabina, por personal con atribuciones para hacerla, ¿se estaban haciendo o no se estaban haciendo? Se están haciendo esa serie de inspecciones, pero pero es lo que digo, por parte de gente que luego no tiene capacidad real de llevar a cabo una sanción o una acción correctiva de esos posibles fallos que estén comprobando. Porque lo único que hace es un informe para que luego esa función la tiene que hacer un funcionario, que al desconocer con suficiente, experiencia propia, qué es la acción que va a abrir, pues lógicamente prefiere no abrirlo. O sea que desde ese punto de vista somos ineficientes. Esta opinión sobre un punto de lo que dijo de la final, que a mí me ha llamado la atención. Parece como que el informe que teníamos hace un año a este tercer informe ha habido un cambio sorprendente, y en los dos primeros informes el tema de la relación del RL-205 con la alarma 2 estaba muy claro. En el tercero, curiosamente, puede dejar de ser un sospechoso SRL y dice que no hay pruebas fehacientes de que fallase en ese momento. Además, por la información que tengo, y quisiera también confirmada en este momento, se somete SRL a una tercera prueba, a unas terceras pruebas, cuando el informe en teoría ya estaba redactado y en fase de alegaciones. Y en ese periodo que en teoría el informe ya tendría que estar cerrado, alguien, no se sabe quién, promueve que se realicen nuevas pruebas sobre un RL para desmentir lo que decía el segundo. Entonces, vosotros habéis hablado de que el informe es parcial, de que es incompleto, etc. ¿Pensáis que además ha habido presiones o injerencias en la redacción de esta última versión? Yo voy a hacer solamente un poco de historia respecto a lo que es la comisión, y luego me imagino que
que Julio nos puede ampliar un poquito más del tema este, porque lo ha seguido mucho más en profundidad y va siguiendo mucho más lo que es el proceso. Pero solamente quiero hacer una reflexión. El plenario de la Comisión de Investigación de Accidentes, en el momento en que se produce el accidente, está compuesto por un plenario en el cual están representados miembros de cada uno de los estamentos que están dentro de lo que es la industria aeronáutica. Entonces ahí hay ingenieros, ahí hay pilotos, ahí hay meteorólogos, ahí hay médicos, en fin, es un plenario, podríamos decir, que bastante colegial. Un año después, en el segundo aniversario, justo antes del segundo aniversario del accidente, mientras está en pleno proceso y cuando sale el informe interino ese al que te has referido, el Ministerio crea en el mes de junio otro Real Decreto que modifica la Ley de Seguridad Aérea para poder hacer un cambio dentro del plenario. Y entonces en ese cambio del plenario ya se hizo sin contar en absoluto con ninguna de las partes de los actores que intervienen dentro de la aviación. Es decir, sin contar con los pilotos, sin contar con los ingenieros, sin contar con los controladores, sin contar con nadie. Ellos mismos decidieron quién elegían como presidenta del plenario de la Comisión de Investigación de Accidentes. Y de hecho nosotros nos ofrecimos a ella para buscar algún miembro del plenario que representara a los pilotos y que fuera con un perfil que realmente pudiera desempeñar las funciones que tienen. El resultado fue que nos invitó a su nombramiento, a la celebración de su nombramiento, y nos encontramos que los vocales estaban ya todos nombrados. Curiosamente, en el que nos habría afectado a nosotros, tenía un perfil totalmente alejado de lo que puede ser operativo para este tipo de actuaciones, ya que se trata de una persona jubilada, de una persona cuya trayectoria profesional ha sido fundamentalmente militar y luego de piloto de pruebas dentro de una compañía de constructora de aeronaves. Es decir, no tiene el conocimiento ni la experiencia necesaria para poder afrontar un informe de estas características, porque no tiene la experiencia de lo que está pasando en el día a día en la industria. Eso es lo que sí que hacen los ingleses con los inspectores que van reclutando. Tienen que estar integrados dentro de la industria y tienen que tener un entrenamiento recurrente porque están volando en línea para saber exactamente qué es lo que está pasando y tener esa capacidad de detectar las malas prácticas que hay y corregirlas. Si no estás dentro de la industria, eso es imposible. Es decir, esa renovación que se hizo del plenario, nosotros sacamos una nota de prensa junto con todos los demás asociaciones que intervienen en el sector, es decir, COPAC, la AEP, a Procta, que es la de los controladores, a SETMA, que es la de los técnicos de mantenimiento, FASE, que es también de mantenimiento, y expresábamos nuestra preocupación por cómo se había hecho ese nombramiento de la nueva composición de la CIA-JAC. El resultado final es este. Y me gustaría que fuera luego Pablo el que nos contara un poco el tema de las nuevas pruebas de los relés, porque él está mucho más metido en ese proceso. Rafa. Julio, venga, Rafa. Respecto a lo que se dice en el relé, sobre el relé en este informe, porque casi es más propio de un texto del Club de la Comedia que de un informe del Ministerio de Fomento, desde mi punto de vista. Lo primero, se han hecho 3 pruebas al relé. La primera prueba la hizo la comisión investigadora. En esta primera prueba que hizo la comisión investigadora, había un fallo total del relé de forma clara. A nivel técnico había un fallo total de forma clara. Y lo ha ocultado la comisión investigadora y lo sigue ocultando, porque en este informe no se refleja ese fallo claro. En esas pruebas funcionales que hizo la comisión investigadora, que tengo entendido que los miembros eran diferentes a los que son actualmente y han emitido el informe final, casualidades, pues hay un fallo claro que no se ha reflejado en ningún momento, que sigue sin reflejarse, y la asociación de víctimas no ha tenido más remedio que contratar sus peritos para intentar reproducir el fallo para que se viera gráficamente, pues en este caso por el juez, para verlo, pues dado que la comisión investigadora seguía sin verlo, aunque lo tenía escrito en sus pruebas preliminares, pues nosotros hemos sido los que hemos pedido esas otras 2 pruebas. En esas otras 2 pruebas, en esa primera prueba, de esas otras 2 que hemos pedido, se volvieron a repetir ciertos problemas sobre esa pieza concreta interior del relé, que es el solenoide, que estuvieron a punto de volver a hacer fallar todo el relé. Pero ya estábamos con problemas que disparaban la impedancia del solenoide y la ponían fuera de rango. Y se hizo una tercera prueba, otra vez intentando reproducir el fallo, considerando en este caso factores ambientales,
porque parecían que era lo más factible para reproducir pues el fallo que se dio en el día del accidente. En esta tercera prueba el relé funcionó perfectamente. O sea que tenemos una secuencia en la que tenemos un fallo total del relé, un fallo parcial o anomalías en la impedancia del solenoide del relé, y una tercera prueba en la que funciona perfectamente. Esto es consecuente con aquellos fallos intermitentes que se venían dando en el calefactor de la sonda RAD con el avión en tierra, que fue aquella avería que no investigaron los mecánicos el día del accidente. Con lo cual, el comportamiento defectuoso del relé pues no se aborda a fondo, y es la primera vez que la comisión investigadora pasa de puntillas, como dice Luis, por aquel problema claro que tuvo en las primeras, aquel problema claro que se vio, se localizó en las primeras pruebas funcionales, y se sigue ocultando ese fallo de solenoide que explica perfectamente el fallo de la RAD en conjunto con el TOWS. Y aquí en este informe se hacen muchísimas hipótesis, muchas de ellas no contrastadas, y esta se sigue ocultando. El fallo que relaciona la RAD con el TOWS se sigue ocultando, y se va al último problema detectado, que ha sido un problema en contactos, que explica perfectamente una parte, que es ese calentamiento de la sonda RAD, pero que aleja la otra parte, que haría responsable, pues en este caso al fabricante, entre otros, del avión. No sé si me explica. Nosotros promovimos las otras dos pruebas en un intento de reproducir de nuevo lo que ya se había dado en la comisión investigadora, lo que ya estaba claro, clarísimo. Y nosotros hemos tenido que costearnos unos peritos para intentar reproducir de nuevo, en las instalaciones, en este caso del INTA, el fallo que ya estaba claro. O sea, lo grave aquí es que ha estado ocultando ese fallo la comisión investigadora, y lo sigue ocultando porque ni lo toca. El fallo del solenoide ni lo toca. Que se dispara a nivel técnico, se dispara una impedancia 500 veces por encima de su valor dentro del relé. Eso produce un fallo total. 500 veces disminuye la corriente, 500 veces disminuye el campo magnético, se abren todos los contactos y produce un fallo total del relé. Se abren todos los contactos y produce un fallo simultáneo de la RAD y el TOWS. Es consistente con aquello que se estaba produciendo en el momento o el día del accidente y en días anteriores. Y no se toca, no se aborda, se sigue ocultando. Y se va pues a la explicación más fácil, que aleja un problema que afectaría a un fallo de diseño en este caso. Y el giro entre el segundo informe de hace y el de ahora lo atribuís precisamente a este cambio en la... Pues yo creo que en el nivel que estamos es que ya no tenían posibilidad de seguir ocultando, entonces lo han maquillado de alguna manera, pero ya no se podía seguir ocultando lo que era evidente. Entonces, desde mi punto de vista, pues se ha maquillado, se pasa de puntillas y se le da otro enfoque más difuso todavía, porque yo creo que al final aquí de los que estáis ninguno llega a tener claro si hay fallo, si no hay fallo, etcétera, ¿no? Es que la pregunta que quiero hacer ahora va por ahí. Si en la primera prueba da un error completo y total el relé, no entiendo entonces por qué se promueve una segunda y una tercera prueba. No entiendo porque ya la primera, digamos la primera prueba, entre comillas, da la razón a la tesis de que aparte del error humano hay un error técnico. Entonces no entiendo por qué hay una segunda, una tercera y por qué no hay una cuarta o una quinta. Es que no entiendo ese procedimiento. ¿Por qué pide la asociación que se reproduzca ese fallo? Porque sale el informe preliminar de la comisión investigadora y no habla nada. Lo oculta. Entonces, cuando están ocultándote algo que es evidente, no te queda más remedio como parte implicada que intentar reproducirlo. Si no, por supuesto, nosotros no hubiésemos pedido... Si se hubiese hecho bien, nosotros no hubiésemos pedido esa segunda prueba y esa tercera prueba. Y ya te comento que en esa segunda prueba aparece el fallo no tan pronunciado como en la primera, que hace fallar de forma total el relé, pero falta poco. Nos quedamos a poco. Y se intenta o se pide una tercera prueba porque se consideran factores ambientales, se podrían considerar, de hecho las pruebas de calificación de un relé en tema ambiental son como 25, pero nosotros tampoco nos podemos permitir ni económicamente ni temporalmente, por no retrasar un procedimiento, pedir pues un batallón de pruebas para ver al final qué es exactamente, con lo cual intentamos reproducir con aquello que nos parecía lo más probable. Y te comento, lo que tampoco se puede hacer es un análisis como se hace
finalmente que se han hecho 3 pruebas y como en la última funciona bien, pues nos olvidamos de las anteriores. Que, no, señores, estamos además hablando de un problema que era intermitente en días anteriores, lo cual es perfectamente coherente con las 3 pruebas que ha habido. Y de hecho, el que el relé haya funcionado perfectamente en la última prueba demuestra que el relé no ha sufrido ningún daño después del accidente, con lo cual valida aún más esa primera prueba que hizo la comisión investigadora, donde se reproducía un fallo total que daba luz a ese fallo de TOWS y RAD simultáneamente y que siguen ocultando. En esa línea va lo que leí al principio de la NSCB, o sea, que lo dice un año después. 17 de agosto de 2009, recomendación de la NSTB sobre este tema, y dice exactamente eso. Y este informe en 308 páginas ni lo menciona. Sí, yo puedo entender, y lamentar, pero puedo entender el interés de la Comisión en no implicar a las autoridades españolas o intentar no implicar pues eso a la Agencia Europea, a la Agencia Española de Seguridad Aérea. Pero ¿qué interés puede tener la Comisión en ocultar el tema del relé? Vosotros, o sea, ¿por qué sospecháis que, por ejemplo, no profundizan el tema del relé en la implicación de los técnicos? No, yo no sospecho, es que no sospecho. ¿Por qué crees que no lo mencionas? Como ingeniero de telecom, ingeniero electrónico que soy, interpretable por cualquier ingeniero de mi sector, es que lo pone claramente. Si el otro día se lo repetía una y otra vez, 5 minutos antes que sacara el informe, se lo repetía una y otra vez al señor Francisco Soto, que lo habéis puesto claramente, fallo total del relé, 500 veces por encima una impedancia solo de fallo total del relé, fallo simultáneo de RAD-TOWS, fallo total del relé. Se lo repetí como 12 veces. No. ¿Qué interés puede tener? Yo no tengo sospechas. O sea, ya te digo, que está ahí, que está en ese documento escrito. ¿Sospechas? Cero. Es lo que hay. ¿Interés? Pues mira, no lo sé. Si detrás es un fabricante que se llama Boeing, detrás de ese problema, y una compañía que se llama Spanner, pregúntales a ellos qué intereses pueden tener en que se oculte esto. Yo quiero decir aquí una cosa, y es un hecho que ha ocurrido hace relativamente poco tiempo, y tú sacas tus conclusiones, las que quieras, que las vas a tener claras. Hace 2 meses, o mes y medio, el secretario de Estado de Transporte convoca a un acuerdo de calidad del transporte aéreo. Convoca a 2 partes. Convoca a la administración y a la industria. Y en la industria están todos. Hay operadores, compañías, todos. Los que ponemos los muertos no estamos. Sácate la conclusión que quieras. Esto es cuestión de 2. Administración e industria. Y nosotros, que somos los que cogemos los aviones y que ni antes ni ahora, en mi caso personal, volaban según qué compañía, los que no entienden de esto, que no están en el día a día, que tú ves en esas compañías que te cuesta 3 euros el billete, que también quiero decir otra cosa, que sepan ustedes que la Comisión Europea, ejercicio 2010, recrimina por boca del comisario Joaquín Almunia de la competencia al gobierno de España, y este señor no es sospechoso de ser opositor al gobierno actual, recrimina que se hayan dedicado 100 millones de euros a aeropuertos inservibles y a compañías de bajo coste. Eso se lo recrimina la Unión Europea a España. Y volviendo al primer tema, si aquí la política que es convocar a 2 partes, administración e industria, todos estos que volamos en estas compañías que no invierten en seguridad, es muy preocupante, porque yo, que intento volar en la que se invierte en seguridad, esta para poder mantenerse en el mercado va a tener que rebajar la seguridad y se igualan por debajo, no se igualan hacia arriba, y eso es un fraude, porque a mí no me da la gana, como usuaria y ciudadana de este país, de que tú, por ejemplo, vueles por 3 euros, porque el importe del billete lo estoy pagando yo con mis impuestos, y eso es un fraude a mis impuestos. No, se están cuestionando el cuadro. Y en respuesta a tu pregunta, yo te digo que aquí, en nuestro país, es industria y administración. Los demás, pues como nosotros. Y dentro de la industria, la composición del plenario que comentaba antes el decano de la Comisión de Accidentes, precisamente
puede tener algo que ver con lo que estamos hablando, en el sentido que la composición mayoritaria del plenario de la Comisión de Investigación de Accidentes son ingenieros, al final. A mí no me gustaría caer en lo mismo que estamos denunciando, es decir, el hacer juicio de intenciones y pensar que es que tenían un fin oscuro. Lo que sí que podemos ver son los hechos y son los resultados, ¿no? Nosotros ya cuando se formó aquel plenario teníamos un grado de credibilidad y un grado de confianza con la administración en el cual esperábamos que podríamos haber contribuido con ellos a un objetivo que es común para todos y en el que nos va mucho a todos, y es reforzar la credibilidad de las instituciones, fundamentalmente la de la CIEJAC, pero muy especialmente la de AESA, porque somos unos auténticos, digamos que enamorados de los sistemas de gestión de la seguridad. Nuestro objetivo fundamental es que esos sistemas funcionen, y para que esos sistemas funcionen es fundamental la credibilidad en todas y cada una de las instituciones, en AESA y muy especialmente en el Sistema Nacional de Sucesos, o sea, el de reporte de sucesos. Es que es lo que nos va a permitir adquirir información. Todo esto que ha pasado a continuación lo que nos lleva es al descrédito de estas instituciones, y eso es malo para todos. Es malo para todos. Yo creo que lo fundamental que tenemos que ver en esto es que tenemos que concienciarnos muy claramente que las instituciones estamos al servicio de los ciudadanos, muy especialmente un colegio profesional. Estamos al servicio de los ciudadanos. Pero igual que no estamos nosotros al servicio de los ciudadanos, lo está la autoridad. De lo que se infiere de todo lo que estamos viviendo con este proceso es que hay una connivencia entre la autoridad con los operadores, que utiliza a los usuarios últimos, que estamos en la última fase de toma de decisiones, como chivos expiatorios en el caso de que pase algo. Y luego, cuando ha pasado algo, no tenemos la valentía de afrontar un análisis introspectivo de cómo podemos corregir esa situación. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y desde ese punto de vista, el cambio que se hizo en la comisión, en el plenario de la comisión, de una forma que, digamos, totalmente opaca, sin consultar nada, sin compartir nada y sin contar con quien te puede proporcionar información y conocimiento para hacerlo de la mejor manera y ganar la mayor credibilidad, evidentemente no es un buen síntoma. Sí, pero le quería preguntar a Rafael, como ingeniero, ¿qué le parece que la composición mayoritaria de la Comisión de Investigación de Incidentes y Accidentes de Aviación Civil sea de ingenieros aeronáuticos? Digo, ¿qué impresión te merece eso a priori en cuanto a la objetividad de lo que luego del trabajo que tienen que realizar? Hombre, yo desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, faltaba alguien en el campo, un experto en el campo de la electrónica, sin lugar a dudas, alguien en ese campo. Pero vamos, sin dudarlo. Y sobre todo con el problema que se lleva hablando recurrentemente, ¿no? El famoso relé, pues está supeditado a una serie de circuitos que hay que estudiar, y lo propio es que los estudie alguien que sepa, o un ingeniero de telecomunicaciones, o lo más adecuado en este caso sería un ingeniero electrónico. Sin lugar a dudas. Desde este punto de vista, yo creo que podemos irnos a comparar un poco lo que son las mejores prácticas y lo que da los mejores resultados, y es comprobar cuál es la composición en cuanto a pilotos que tiene la NTSB americana versus ingenieros, y la que tiene la Comisión de Investigación de Accidentes española. Yo creo que eso nos podría dar un dato muy importante. Yo quería preguntar sobre la seguridad aérea en general en España, y es que COPAC estuvo tratando de que en el último texto se incluyera la potestad del piloto para decidir si dejaba un avión de tierra en caso de considerar que no estaba fuera de vuelo. Y después de este informe, en el que yo no sé si habría presiones, no habría presiones, que sería para el piloto, pues al fallo técnico, los posibles fallos que pudiera tener el avión para despacharlo. ¿Qué va a hacer el COPAC? No sé, ¿qué opinas de este? Bueno, el tema es un tema que es recurrente. La mayor garantía que pueden tener los pasajeros de que el vuelo se va a realizar en condiciones de seguridad es la capacidad que pueda tener el comandante de toma de decisiones. Eso es fundamental. Y en eso, desde el accidente aquí, hemos ido muy para atrás. Pero ya en el día del accidente,
teníamos muchos ejemplos previos en los cuales comandantes que no habían aceptado aviones por un motivo u otro habían sido despedidos de sus compañías y los jueces les habían dado la razón respecto a su actuación profesional, pero no se consideró el despido nulo porque solamente es cuando están afectadas tus garantías constitucionales cuando se puede decretar despido nulo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Intentar que la ley de seguridad protegiera esas actuaciones, que en ningún caso dan impunidad al piloto como recogía el Ministerio en su informe. No, el piloto estaría sujeto, en cualquier caso, a la decisión de un juez que tendría que decidir que efectivamente su actuación había sido profesionalmente correcta. Y que en ese caso el piloto estuviera protegido y que las actuaciones, tal como recoge la Ley de Seguridad Aérea, para los que informan respecto a deficiencia de seguridad, se consideran que las acciones que hubiera tomado la compañía contra ellos se consideraran nulas. Eso lo intentamos en su momento y fue importante y fue rechazado por el propio Ministerio. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues nos queda contemplar cómo, por una parte, cuando se produce el accidente, todo el mundo dice no, el último responsable es el comandante, pero cuando realmente el comandante toma esa acción, el comandante está desprotegido. Entonces es una falacia el pretender, por una parte, que tú eres el máximo responsable de todo y, por otro lado, no protegerte cuando tomas esas decisiones que están encaminadas a proteger la seguridad de tus vuelos. Yo aquí quiero también decir una cosa. El día 20 de julio visitamos al presidente del Congreso de los Diputados. Entre las cosas que le pedimos, no teníamos noticias de que este informe se fuera a hacer público en julio, le pedimos que queríamos ir a la Comisión de Fomento 3 años más tarde a explicarle, porque nos consideramos afectados, pero también nos consideramos ciudadanos preparados profesionalmente, para explicarle a los señores diputados de la Comisión de Fomento, que son los que informan y legislan sobre el tema de la seguridad aérea. Le pedimos que queríamos ir a la Comisión de Fomento del Congreso. Y nos dijo el presidente del Congreso que sí, que probablemente no se sabía tampoco nada de las elecciones generales ni nada. Y nos dijo que el día 1 se reabría el periodo de sesiones y que el martes, día 6 de septiembre, pues probablemente habría esa oportunidad. Nuestra sorpresa ha sido de que entregamos un amplio dossier, porque a todos los sitios que vamos con la lista de la compra. Nos sobreponemos a lo que llevamos por dentro y pues llevamos una serie de informes. Y se los entregaron al presidente de la Comisión de Fomento. Quedaron en que me iban a llamar antes de final de julio. A estas alturas no sabemos absolutamente nada y lo más probable es que intenten silenciarnos y que no vayamos ahí después de este informe y de la valoración que hemos hecho. Con lo cual el Congreso se disolverá hacia el 20-26 de septiembre, según los cálculos que he hecho por la convocatoria de elecciones, y a nosotros nos gustaría dejar constancia ahí a la asociación de todo el trabajo que hemos hecho en estos 3 años. Nosotros sí hemos trabajado, y hemos trabajado muy duramente, y no nos merecemos este informe, ni las víctimas, ni los supervivientes, ni las familias afectadas. Nosotros hemos hecho los deberes como asociación, tanto fuera como dentro de España, y también los hemos hecho en el juzgado. Así que, por favor, queremos también nosotros rendir un informe a los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Fomento. La pelota está en su tejado y espero que ni nos veten ni nada por el estilo, porque estamos oponiéndonos a este informe. Quería decirlo al hilo de... Y por el interés que mostráis en este tema, que para nosotros es fundamental. La seguridad aérea nos preocupa a todos y no solamente decía que la seguridad aérea nos interesa a todos. Si tenemos éxito en evitar accidentes no lo vamos a saber nunca, pero sí lo vamos a saber si no lo tenemos, y esperemos que no tengamos que saber que hemos fracasado de nuevo. Yo quería, un momentito por favor, que se me había olvidado decir, yo tengo que aprovechar aquí para venimos a examinarnos. Quiero decir otra cosa que se me olvidaba. El reglamento 996-2010, reglamento europeo, directiva comunitaria, el reglamento 996, directiva comunitaria, en su artículo 15, pone respecto a la comunicación de la información de las investigaciones de los accidentes aéreos, se introdujo aquí la palabra asociaciones.
se autorizará a la autoridad encargada de las investigaciones de seguridad a informar a las víctimas y asociaciones o a sus asociaciones. Que sepan todos ustedes que la asociación el año pasado, este reglamento se publicó en octubre del 2010, que sepan todos ustedes que de esta comisión en Europa forma parte Magdalena Álvarez, y que por supuesto no quiso que nosotros fuéramos a pedir esto allí, pero nosotros conseguimos que la ponente de este reglamento, Christine de Veyrac, diputada francesa, se desplazaron 2 miembros de la asociación al Parlamento Europeo, cuando la ponente, Christine de Veyrac, defendía este reglamento, y que conseguimos meter esta palabra. Esto ha hecho que el viernes día 29 nos llamara Fomento para enseñarnos las conclusiones del informe. Si no, ni siquiera nos hubieran dicho nada. Y que quería que quedara constancia. Y perdona que... Nada, no. Bueno, muchas gracias a todos.